En 1954, 7 familias del barrio de Analco en Guadalajara compartían la misma dirección postal en los registros municipales. 7 familias en un solar de 80 metros cuadrados. Los números no cuadraban. La pregunta era simple: ¿dónde dormían realmente esas 42 personas? Lo que el doctor Eduardo Mendoza descubrió al final cambió para siempre la forma de detectar el encierro en México. Al terminar este video, sabrás reconocer 3 señales concretas de riesgo que funcionan hoy en cualquier ciudad del país. Mi nombre es Eduardo Mendoza, médico inspector de la Secretaría de Salubridad. Llegué a Guadalajara en marzo de 1954 con órdenes específicas: revisar las condiciones sanitarias del creciente barrio de Analco. La ciudad se expandía rápidamente y necesitábamos mapear cada vivienda para prevenir epidemias. La primera anomalía apareció en el expediente 47B, Taller Mecánico Hermanos Vázquez, calle Analco, 134. 42 residentes registrados, pero una sola toma de agua potable. Permíteme advertirte que esta historia toca temas de encierro doméstico y coacción familiar. No habrá descripciones sexuales ni violencia gráfica. Tampoco romanticemos relaciones entre parientes. Nuestro objetivo es comprender para prevenir. Las víctimas nunca tienen culpa de su situación. El taller ocupaba una esquina estratégica entre la calle Analco y la avenida Federalismo. Los hermanos Vázquez habían construido su reputación reparando los camiones de carga que conectaban Guadalajara con el puerto de Manzanillo. Su clientela era fiel. Los chóferes hacían fila para que Aurelio Vázquez, el maestro mayor, revisara personalmente sus motores. Pero algo en esa fidelidad me incomodaba. Los clientes esperaban en silencio, evitaban mi mirada cuando pasaba con mi maletín médico. La primera pista llegó por casualidad. El 15 de abril, mientras revisaba la toma de agua del solar contiguo, escuché un sonido extraño. El goteo constante de una llave mal cerrada provenía del interior del taller. Pregunté a Aurelio por qué desperdiciaba agua potable en tiempos de escasez. Su respuesta fue evasiva. Dijo que las tuberías eran viejas, que ya mandaría a arreglarlas, pero yo había visto las instalaciones desde afuera. Eran nuevas, de cobre brillante. ¿Por qué mentir sobre algo tan simple? Pero Aurelio tenía una ventaja que subestimé: los vecinos lo protegían con un muro de lealtad inquebrantable. La segunda visita confirmó mis sospechas. El 3 de mayo regresé sin avisar. Esta vez llevé mi grabadora Ujo Report 4000, la misma que usábamos para documentar testimonios médicos. El goteo había cesado. Sin embargo, descubrí algo más perturbador: una llave Jailopo 63 de acero niquelado con 7 pines colgaba del cinturón de Aurelio. Era una llave especializada para cerraduras de alta seguridad, diseñada para bancos y cárceles. ¿Qué hacía un mecánico con semejante dispositivo? Aurelio notó mi interés en la llave. Me explicó que la había encontrado entre los efectos de un cliente fallecido. Un cuento plausible, pero yo había memorizado las especificaciones técnicas de esa llave durante mi formación en el Hospital Psiquiátrico de la ciudad. Yali 63, longitud 5 centímetros, grabado identificatorio y 63 en el mango. Se fabricaba exclusivamente para instituciones que requerían confinamiento controlado. Por lo tanto, decidí ampliar mi investigación más allá del aspecto sanitario. Solicité los planos arquitectónicos originales del solar en el Archivo Municipal de Guadalajara. Los documentos revelaron una discrepancia importante. El taller había sido construido sobre una estructura preexistente del siglo XIX, una casona colonial con sótano de piedra, típica de las familias acomodadas que vivían cerca del río San Juan de Dios. Los planos mostraban un sótano de 4 por 6 metros, pero en la construcción actual ese espacio había desaparecido de los registros. El goteo que había escuchado tenía una explicación técnica.
Las tuberías nuevas no goteaban porque estuvieran dañadas. Goteaban porque alguien las usaba constantemente, día y noche, creando una presión anormal en el sistema. El sonido provenía del sótano oculto. Espera, si alguna vez te subestimaron por hacer demasiadas preguntas, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete porque el próximo paso lo cambia todo. El 18 de mayo, mientras caminaba por la avenida Federalismo hacia el Mercado San Juan de Dios, me crucé con la maestra Elena Morales. Elena había enseñado en la escuela primaria Benito Juárez durante 20 años. Conocía a todas las familias del barrio, incluidos los Vázquez. Le mencioné casualmente mi preocupación por las condiciones de salubridad en el taller. Su reacción me sorprendió. Elena se puso pálida y me pidió que no siguiera haciendo preguntas. Según ella, algunas familias preferían vivir de manera tradicional, sin interferencia de las autoridades. Pero Elena no pudo explicar por qué varios niños de la familia Vázquez habían dejado de asistir a clases desde 1947. Según los registros escolares, 6 menores habían abandonado repentinamente sus estudios sin justificación médica o familiar. Elena admitió que nunca había visitado personalmente el hogar para investigar las ausencias. Los Vázquez siempre encontraban excusas: enfermedades menores, trabajos familiares urgentes, viajes a pueblos cercanos. La tercera señal apareció cuando analicé los certificados de matrimonio en el Registro Civil de Guadalajara. Entre 1947 y 1953, la familia Vázquez había celebrado 4 bodas, todas entre primos hermanos, todas oficiadas por el mismo funcionario municipal, todas con testigos exclusivamente familiares. El patrón era inusual, pero técnicamente legal. Sin embargo, las fechas coincidían con las desapariciones escolares de los menores. Mi sospecha central tomó forma. Los Vázquez habían creado un sistema de matrimonios endogámicos para justificar legalmente el aislamiento de algunos miembros familiares. Los menores que dejaban la escuela reaparecían meses después como cónyuges adultos, evitando así cualquier pregunta sobre su paradero temporal. El 2 de junio, armado con esta hipótesis, regresé al taller para una confrontación directa. Aurelio me recibió con su cortesía habitual, pero noté que la llave jailopo había desaparecido de su cinturón. Le pregunté específicamente por el sótano de la casona original. Su negación fue categórica. No existía ningún sótano. Nunca había existido. Los planos del archivo municipal estaban equivocados, según él, pero yo había preparado una trampa técnica. Traje conmigo un estetoscopio médico y, con la excusa de revisar las tuberías por filtración, golpeé sistemáticamente el piso del taller. En el sector posterior, cerca de la pared que daba al patio trasero, el sonido cambió. El suelo hueco produjo un eco característico que confirmaba la existencia de un espacio vacío debajo. Aurelio se puso nervioso cuando escuchó el eco. Intentó distraerme mostrándome los motores en reparación, ofreciéndome café, preguntando por mi familia. Pero yo había detectado algo más, un olor leve a cloro industrial, el mismo desinfectante que usábamos en los hospitales para mantener condiciones sanitarias en espacios cerrados sin ventilación natural. Por lo tanto, solicité una orden de inspección sanitaria urgente. El trámite requería justificación médica específica, así que documenté 3 riesgos para la salud pública: hacinamiento extremo, sistema de drenaje deficiente y uso indebido de desinfectantes químicos. La orden fue aprobada el 15 de junio de 1954. Pero Elena Morales me buscó esa misma tarde en mi oficina de la calle López Cotilla. Traía consigo un cuaderno escolar con anotaciones a mano. Me mostró las listas de asistencia de 1947. Los 6 menores desaparecidos habían sido marcados como trasladados por motivos familiares.
El mismo día, 23 de octubre de 1947, Elena había guardado el cuaderno durante 7 años esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. La maestra me confesó que había visitado el taller una sola vez en diciembre de 1947. Aurelio la recibió en la entrada y le aseguró que los niños estaban bien, que la familia había decidido educarlos en casa por razones religiosas. Elena no insistió porque los Vázquez tenían una reputación intachable en el barrio, pero había notado algo extraño, el sonido del goteo constante de agua y un olor fuerte a cloro que le había causado dolor de cabeza. Elena validó mi hipótesis con una prueba física. En el cuaderno había pegado una nota manuscrita que Aurelio le había entregado en 1947. La nota, firmada por el patriarca de la familia, explicaba que los niños recibirían educación familiar especializada en un ambiente controlado para su propio beneficio. El papel tenía manchas de humedad y olía levemente a cloro. La fecha límite llegó inesperadamente. El 20 de junio, un camionero de Manzanillo se presentó en mi oficina con una denuncia urgente. Había dejado su camión en reparación nocturna en el taller Vázquez. Durante la madrugada despertó en su cabina por ruidos extraños, voces apagadas, sollozos, el sonido metálico de una cerradura al abrirse y cerrarse. Cuando preguntó a Aurelio por los ruidos, le dijeron que habían sido gatos callejeros peleando en el patio, pero el camionero había sido guardia penitenciario en Tepic durante 5 años. Sabía distinguir entre ruidos de animales y voces humanas en confinamiento. Me pidió que investigara inmediatamente porque tenía la certeza de que alguien estaba pidiendo ayuda desde el taller. Elena Morales decidió acompañarme en la inspección oficial del 21 de junio. Como testigo educativo, su presencia legitimaba la preocupación por el bienestar de los menores desaparecidos. Llegamos al taller a las 10:30 de la mañana con la orden judicial en mano. Aurelio intentó postergar la inspección, argumentó que varios familiares estaban enfermos, que el taller tenía trabajos urgentes que completar, que sería mejor regresar la semana siguiente, pero la orden judicial no admitía dilaciones. Elena mostró el cuaderno escolar y exigió una explicación sobre el destino de los 6 menores. La familia Vázquez reaccionó de manera coordinada. 10 adultos se colocaron en semicírculo bloqueando el acceso al sector posterior del taller. Argumentaron que ese espacio contenía herramientas peligrosas, que había riesgo de accidentes, que los forasteros no entendían el funcionamiento de un negocio familiar. Su resistencia organizada confirmó que protegían algo específico, pero yo había traído refuerzos, el camionero de Manzanillo, 2 agentes municipales y un técnico especializado en estructuras arquitectónicas. Elena documentaba cada intercambio en su cuaderno, creando un registro legal de la resistencia familiar. El técnico confirmó mi diagnóstico sobre el piso hueco. Además, detectó corrientes de aire anormales que indicaban comunicación con espacios subterráneos. El olor a cloro se intensificaba cerca del sector bloqueado por la familia. La llave Jailopo 63 reapareció en este momento crucial. Elena la descubrió colgando de un gancho detrás de la puerta principal, exactamente donde Aurelio guardaba las llaves de los camiones en reparación. Lo vimos al principio. Parecía nada, una llave común entre muchas herramientas. Pero esa llave específica abriría una cerradura que no pertenecía a ningún camión. Por lo tanto, exigí que Aurelio nos mostrara que abría esa llave. Su negativa fue histérica. Gritó que los médicos del gobierno querían destruir las tradiciones familiares, que el taller era propiedad privada, que teníamos que marcharnos inmediatamente. Pero Elena había anotado un detalle crucial en su cuaderno. La llave tenía una etiqueta de papel pegada que decía sótano de reserva. El momento decisivo llegó cuando el técnico arquitectónico localizó el mecanismo de acceso. Una sección del piso camuflada bajo una plancha metálica se deslizaba horizontalmente, revelando escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad.
La llave Jailopo y 63 encajó perfectamente en una cerradura moderna instalada en la parte superior de los escalones. El olor a cloro se intensificó cuando abrimos la cerradura. También escuchamos algo inesperado. El goteo de agua que había detectado desde mi primera visita provenía de una tubería improvisada que llevaba agua potable al sótano oculto. Elena fue la primera en descender. Como maestra, tenía experiencia tratando con menores en situaciones difíciles. Lo que encontró cambió su vida para siempre. 4 adultos jóvenes, entre 18 y 24 años, vivían en el sótano desde 1947. Eran los 6 menores desaparecidos de la escuela, ahora convertidos en 2 parejas casadas legalmente entre primos hermanos. Las condiciones eran técnicamente habitables, pero psicológicamente devastadoras. El sótano tenía ventilación artificial, agua corriente, servicios sanitarios básicos y catres improvisados. Los habitantes habían sido convencidos de que el mundo exterior era peligroso, que la familia los protegía manteniéndolos alejados de influencias corruptoras. Habían desarrollado una dependencia total de Aurelio y los adultos mayores, pero había una revelación aún más perturbadora. Elena descubrió que uno de los habitantes del sótano era en realidad una víctima de otra familia del barrio, una menor que había desaparecido en 1946 y había sido adoptada por los Vázquez bajo el pretexto de protegerla de padres alcohólicos. La red de encierro doméstico era más amplia de lo que habíamos imaginado. El falso final parecía claro. Habíamos rescatado a 4 víctimas de encierro familiar y expuesto un sistema de coacción disfrazado de tradición. Los Vázquez serían procesados, las víctimas recibirían atención médica y psicológica. El caso se cerraría como un éxito de las autoridades sanitarias. Pero había algo que nadie notó durante esas primeras horas de celebración. Elena encontró una segunda llave Jailopo y 63 en el cuaderno personal de uno de los habitantes del sótano. Lo vimos al principio. Parecía nada. Una llave idéntica a la primera, pero con una etiqueta diferente, casa de huéspedes. Los habitantes del sótano no eran solo víctimas, también eran cómplices vigilantes de otras víctimas en una ubicación diferente. La segunda llave abrió un cuarto tapiado en la casa contigua al taller, propiedad de la familia González, aparentemente ajena al caso Vázquez. Allí descubrimos a 3 menores más, mantenidos en condiciones similares bajo el pretexto de cuidado especializado para niños problemáticos. Los habitantes del sótano del taller funcionaban como vigilantes rotativos de esta segunda ubicación. La revelación ética llegó cuando interrogamos individualmente a los habitantes del sótano. Elena había plantado desde el principio una estrategia sutil para ganar su confianza. Durante sus visitas como maestra, había enseñado discretamente técnicas de escritura secreta a varios alumnos en caso de emergencia. Uno de los habitantes había usado estas técnicas para documentar durante 7 años las rutinas de vigilancia, los horarios de alimentación y los nombres de otros colaboradores en el barrio. Elena no había sido una testigo pasiva durante esos 7 años. Había mantenido contacto indirecto con las víctimas a través de mensajes cifrados dejados en libros escolares que Aurelio llevaba ocasionalmente al sótano para mantener educados a los jóvenes. La maestra había estado preparando secretamente el rescate, esperando el momento preciso cuando un funcionario oficial como yo hiciera las preguntas correctas. El cuaderno de Elena contenía un mapa detallado de la red de encierro doméstico en el barrio de Analco. Habíamos descubierto solo la punta del iceberg. 5 familias aparentemente respetables participaban en un sistema coordinado de cuidado familiar especializado que afectaba a 17 víctimas, menores y adultos jóvenes. La investigación se expandió durante los meses siguientes. Descubrimos que los matrimonios entre primos hermanos eran solo una parte de un esquema más complejo. Las familias participantes intercambiaban víctimas entre ubicaciones diferentes para evitar la detección de las autoridades.
Los talleres mecánicos, carpinterías y comercios familiares proporcionaban la cobertura perfecta para justificar movimientos nocturnos, ruidos extraños y consumo elevado de recursos básicos. La última revelación llegó en septiembre de 1954. El reloj de pared del taller Vázquez, un Junghans mecánico de 8 días, había estado detenido a las 19:12 desde octubre de 1947, la fecha exacta cuando desaparecieron los 6 menores de la escuela. Elena descubrió que Aurelio había detenido manualmente el reloj como recordatorio del momento en que la familia había logrado completar su proyecto de protección familiar. Durante el rescate del 21 de junio, el reloj volvió a funcionar cuando abrimos las puertas del sótano. Las víctimas interpretaron esto como una señal de que su tiempo de encierro había terminado. Elena había notado el reloj detenido desde su primera visita en 1947, pero no había comprendido su significado. Hasta el desenlace final lo vimos al principio. Parecía nada. Un reloj viejo detenido en un taller mecánico. Pero ese reloj marcaba el momento exacto cuando una comunidad había decidido silenciar su conciencia y permitir que el horror doméstico floreciera tras fachadas respetables. El caso Vázquez cambió los protocolos de inspección sanitaria en toda la República Mexicana. Establecimos 3 señales concretas de alerta temprana que funcionan hasta hoy: inconsistencias en registros de residencia versus infraestructura básica, desapariciones educativas sin justificación médica verificable y resistencia familiar coordinada ante inspecciones rutinarias de autoridades. Elena Morales fue reconocida oficialmente por su labor encubierta de protección a víctimas. Continuó enseñando hasta 1978, especializándose en detectar señales de maltrato doméstico. Su cuaderno escolar se convirtió en material de estudio para trabajadores sociales en todo el país. Las 17 víctimas del sistema de encierro de Analco recibieron atención médica y psicológica integral. 12 lograron reintegrarse exitosamente a la vida comunitaria. 5 decidieron mantener vínculos familiares limitados con sus antiguos captores, un fenómeno que los psicólogos de la época no comprendían completamente, pero que hoy reconocemos como síndrome de supervivencia adaptativa. La pregunta que queda es simple, pero perturbadora: ¿cuántas redes similares siguen operando hoy bajo el pretexto de tradiciones familiares o negocios de confianza? Las herramientas que utilizamos en 1954 siguen siendo válidas en 2025, un termómetro para medir temperaturas anormales en espacios cerrados, un estetoscopio para detectar ecos que revelan habitaciones ocultas, una grabadora para documentar testimonios contradictorios. Pero la herramienta más poderosa sigue siendo la curiosidad persistente ante inconsistencias aparentemente menores. Si esta historia te enseñó a hacer mejores preguntas sobre tu propia comunidad, dale like y suscríbete para más casos reales de investigación social. Antes de irte, responde honestamente: ¿has notado alguna inconsistencia similar en tu barrio que hayas decidido ignorar? Tu respuesta podría ser la llave que abra una puerta que alguien más necesita que se abra. En el próximo video analizaremos técnicas modernas para detectar explotación laboral familiar usando solo observación pública. Nos vemos en el siguiente caso.